¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. El análisis desde todos los ángulos, abriendo la semana con Pauta Stock. Y con dos periodistas que están en la primera línea de la información. Los presento de inmediato. Editor de prensa de Radio ADN, don Andrés Huerta. ¿Cómo está, Andrés? Buenas noches, Freddy, y gracias por la invitación. Muy bienvenido, Andrés. Mira, muchas gracias. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos volvemos a encontrar? Sí. Siempre la radio nos ha unido y ahora la televisión. Sí, se nota que Andrés es un hombre de radio, ¿no? Bienvenido, Andrés. Gracias, Freddy. Salud grande a todo ADN en su nombre. En tu nombre. Y don Oscar Cáceres también, Veritas Capitur, director ahí de Veritas Capitur, todos los días paseándose por los pasillos del poder ahí en el Parlamento, Oscar. En el Congreso Nacional. ¿Cómo estás, Freddy? Un gusto saludarte. Hacía tiempo que no hablábamos. Hace tiempo que no hablábamos por Zoom en la época de la pandemia. Y también saludo a Andrés Huerta, un gran amigo, un gran colega. Y ahora llegando de Valparaíso para estar aquí claro, presente, nos venimos para acompañar. Le agradecemos también de antemano a nombre de todo el equipo su presencia acá, don Oscar Cáceres, para hablar de un tema que ambos, como edición, como reporteo también ahí en el Parlamento, han visto, en primera línea decía yo, que es lo que está ocurriendo con el presupuesto de la Nación en el último año del presidente, bueno, ya su último año en esta vuelta al menos, ¿no? Veamos el siguiente titular y lo conversamos. Dice, para cumplir con responsabilidad social y fiscal, Gobierno ingresa proyecto de ley de presupuestos 2026 al Congreso, dice esta página oficial del Ministerio de Hacienda, ¿no? Dice que el hito que corresponde a la última entrega de la ley de presupuestos por parte del gobierno del presidente Boric está enfocado salud, pensiones, vivienda, cuidados, educación y también en el cuidado de las finanzas públicas, dice esta nota. Don Oscar Cáceres, ¿cómo se ha vivido todo esto ahí en los pasillos, ¿no? A ver, partió esta mañana. A las 10 de la mañana comenzó la discusión oficial de las partidas del presupuesto y partió con la Comisión de Obras Públicas, que no es una cuestión menor porque Obras Públicas se lleva buena parte del presupuesto de la Nación de cualquier año, con una sensación ambiente además que está marcada por el tema electoral. Claramente este va a ser una discusión de presupuesto que va a estar absolutamente teñida por la elección presidencial, esta amenaza de recorte de 6.000 millones de dólares. Pero hay un itinerario ya planteado y vamos a ver cómo se comporta la oposición, porque lo que hay que explicarle a la gente es que los diputados, los parlamentarios, senadores, tienen pocas opciones con el presupuesto. ¿Ya? No es que tú puedas ir, ¿no es cierto?, decir voy a plantear que le aumentemos a salud para resolver los problemas de la crisis de la lista de espera. Los parlamentarios no tienen la atribución legal para poner más plata, pero lo que sí pueden hacer es rebajar las partidas del presupuesto. Es decir, por eso hemos tenido que en algunas partidas alguna vez se ha dejado el metro a $1 o el Transantiago lo han dejado en $1, porque la única posibilidad de negociación que puede tener un parlamentaria que está en el Congreso es reducir el presupuesto a $1. Pero esto ya partió y claramente vamos a ver, ¿no es cierto?, de los múltiples temas que hay, algunos son accesorios, espero que también hablemos de los temas que son realmente importantes y que a la gente le interesa. Vamos a ver cómo se van a comportar nuestros parlamentarios en este último presupuesto que le corresponde al presidente Boric. Claro, partió oficialmente, como tú dices, Oscar, pero esto se viene discutiendo ya en la opinión pública hace rato y, como tú también señalabas, en año electoral se ha ocupado todo tipo también de argumentos al respecto, ¿no? ¿Cómo lo han vivido ustedes ahí en ADN, todo lo que ha sido este presupuesto? Bueno, es un tema, es algo muy interesante pensando que el presupuesto 2026 se conforma no el día anterior a la cadena nacional, como es lógico, y nos retrotraemos un poco en el tiempo con lo sucedido en el cambio de ministerio. Estaba trabajando Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda, ya en algunas primeras líneas el presupuesto para este año, y viene el cambio de gabinete muy bullado hace algunas semanas y asume Nicolás Grau. Algo leíamos ayer en la prensa dominical respecto a el avance que le dejó hecho el entonces ministro Marcel al ministro Grau en ejes que son fundamentales y algunos de ellos que lamentablemente podrían ser accesorios, decía Oscar muy bien, pueden ser lo que dice relación con el presupuesto de la Presidencia de la República para el otro año, donde uno de los ítems que más chispas va a sacar, especialmente entre la opinión pública, los WhatsApp que llegan a la radio, que son siempre muy intensos, la gente está muy bien informada. ¿Ah, sí? Sí, de todas maneras.
a propósito de la pensión vitalicia para el expresidente en su minuto, Gabriel Boric, que la va a comenzar a recibir cuando él tenga nada más ni nada menos que 40 años de edad. 40 años de por vida. Bonita jubilación. Claro. Ya la vamos a discutir si se trata de esa ley de presupuesto dentro de esta glosa. Pero son 90.000 millones, ustedes más o menos, ¿no? Sí. De dólares, el presupuesto de la nación. Y de esos 90.000, Kast ha hablado de sacarle 6.000. No se sabe todavía de a dónde, cómo, y eso es lo que ha estado en el tapete, al menos político, ¿no? Claro, y por eso es que el presupuesto viene con... a ver, ¿qué es lo que dice? Porque la gran pregunta es... entendiendo que los parlamentarios pueden reducir el presupuesto, reducir las partidas, por lo tanto, si los republicanos se ponen de acuerdo con los otros parlamentarios de derecha, porque entiendo que en esto podrían tener una mayoría, al menos en las cámaras, podrían ponerse de acuerdo y decir, vamos a bajar las partidas tales y cuales. Pero hasta ahora dicen que lo van a hacer cuando sean gobierno, por lo tanto no entendemos que no lo van a hacer en esta discusión del presupuesto de la nación, y tampoco han dicho de dónde ni cómo lo van a hacer. Y es una gran pregunta, porque lo que ha dicho el presidente de la República en su cadena nacional es que no se pueden recortar derechos sociales. Entonces ahí han salido a decir que el presidente ha hecho intervencionismo y vamos a ir a la Contraloría, etcétera, etcétera. Bueno, ya fueron, los de la UDI ya fueron. Sí, ¿no? pero yo te quiero decir una cosa porque lo comenzábamos recién con Andrés. La Contraloría ha dicho en reiteradas ocasiones que para acusar al presidente de la República, la Contraloría no es el lugar. Se puede acusar a los ministros, a los gobernadores, a los alcaldes, pero al presidente de la República no. La única herramienta que tiene la Constitución para abordar una crítica o una acusación al presidente es la acusación constitucional. Ya. Para que les quede claro, porque en esta cuestión ir a la Contraloría y recargar a Dorothy Pérez de pega es fácil, pero la verdad que aquí se requiere ser más serio y seamos claros, si a alguien le molesta al vicepresidente tiene otros mecanismos fiscalizadores y no es la Contraloría. ¿Sí? ¿Qué te parece a ti esto lo que está ocurriendo con estos 6.000 millones de dólares? 6.000 millones de dólares. Da la impresión, Freddy, Oscar, que todavía no vamos a tener una respuesta clara por parte del candidato Kast y de su entorno de dónde se va a recortar. Ya. Porque posiblemente sea un elemento que utilicen dentro de los próximos 60 días o menos los parlamentarios para evitar que en caso de que gane Kast, él concrete esos recortes. Disculpa que te interrumpa, pero tú fuiste, para que lo sepamos todos, ¿no? Reportero de economía mucho tiempo, ¿no? Sí, es un tema que tú conoces al dedillo. ¿Qué significa en la práctica para Chile que se recorten 6.000 millones de dólares de un presupuesto? ¿Qué significaría eso? Wow, son varios hospitales, son distintos programas sociales, es mucha plata los 6.000 millones de dólares, por lo tanto la situación en la que pone el candidato Kast al debate público el día de hoy es tremendamente tensa. Yo decía, no va a remarcar todavía, según entendemos, por dónde va a recortar para no dejárselo en bandeja a los parlamentarios dentro de los próximos 2 meses o un poco menos. Incluso sonaba en la prensa dominical la posibilidad que no siguiera Jorge Quiroz, el economista principal del comando, pero hoy lo comentábamos en el mediodía en ADN, con palabras del propio Kast en directo, se va a mantener Quiroz en su comando. Había algunas dudas al respecto, especialmente por el ruido que provocó primero el anuncio de los 6.000 millones y luego la respuesta del presidente sin nombrarlo en cadena nacional. Y disculpa, que Quiroz, su economista estrella, está metido en las colusiones, ¿no? Es parte del arquitecto de la colusión de los pollos, al menos, según la Fiscalía Nacional Económica, cuando investigó el caso, ¿no? Yo te voy a decir, cuidado cuando el entrenador ratifica cuando se ratifica el entrenador. Decíamos lo mismo en la prensa hoy día con Paula Bravo. Capaz que termine efectivamente saliendo en un par de semanas, porque algo tiene que haber pasado para que una figura importante del comando de José Antonio Kast esté en entredicho. Y eso ya es un golpe no menor. Yo creo que ahí hay que poner atención a lo que puede ocurrir efectivamente. Y no ha pasado en comando alguno, ¿eh? O sea, hasta ahora todavía no hay dardos tan fuertes a ningún integrante destacado de los comandos. Escuchemos lo que dijo Cristian Valenzuela, que es vocero precisamente de José Antonio Kast, lo dijo en TVN. La propuesta, Carolina, es reducir el gasto en 6.000 millones de dólares en 18 meses de inmediato para generar ese efecto. Eso es lo que se propone. Hay muchas áreas donde se puede regular eso. ¿Y por qué no lo conocemos todavía en detalle de cara a la elección? Porque nosotros estamos trabajando en el proyecto del próximo año para poder implementar esos cambios. Si nosotros hoy día hacemos un detalle de todas las instituciones, de todos los programas que hay que reevaluar, de todos los funcionarios que hay que despedir, si hacemos todo eso, vamos a generar una atracción para que eso quede amarrado y no se pueda materializar. Está enredado aquí parece Kast, ¿no? Se enredó con esto, ¿no? Se complicó.
Claramente hay una complicación porque les ha costado tanto salir a decir cómo lo vamos a hacer. Si hay tanta claridad, y esto está pensado 18 meses, eso incluye otra ley de presupuesto. Porque estamos discutiendo el presupuesto en octubre y noviembre, son 13 meses. Si lo van a hacer en 18 meses, podrían decir lo vamos a aplicar en la próxima elección, en la próxima discusión del presupuesto de la Nación, además con un detalle adicional, con un parlamento distinto. Exacto. Porque recordemos que ahí se renueva toda la Cámara y se renueva la mitad del Senado. Por lo tanto, yo creo que aquí efectivamente se generó una cuña. Y me da la sensación, siendo mal pensado como buen periodista junto a mis colegas nos aquí pagan presentes, para ser nos mal pagan pensado. para eso, a mí me parece que están enredados porque no tienen cómo explicar. ¿Será por eso que Kast no está yendo a debates? ¿O no ha dado? Le bajó una entrevista a Carcuro, según leía, ¿no? El único que no fue a Carcuro. Y está más bien en silencio, ¿no? Pero habló con usted en la mañana, me dijiste, en la ADN. No, hoy día es una pauta. ¿Ya? Suele hacer pautas de prensa en lugares de la capital. Y hoy fue donde manifestó que esto se mantiene, no entregó detalles, pero sí dio a entender algunas cosas. Va a ir escritorio por escritorio, Claro. en sus palabras, con distintos funcionarios para preguntarles qué hacen en los ministerios, en los servicios públicos, y de ahí tomará una decisión. 8 años va a estar entonces Ese el recorte, presidente. es mucha gente, ese recorte, si lo llega a aplicar, tampoco va a sumar 6.000 millones, va a Exacto. sumar mucho menos. Exacto. Sí, porque un ministerio como el de seguridad tiene más o menos 2.000 millones, ¿o no? Aproximadamente. Aproximados, serían como 3 ministerios, sacar 3 ministerios. Oye, básicamente. la otra jugada electoral que es interesante, que estamos hablando de cómo recorta. Y la gran pregunta que tenemos el chileno y Andrés como buen periodista económico es ¿cómo crecemos? Si la discusión debería ser hoy día por parte de los candidatos a la presidencia de la República, o cualquiera sea, Kast, Matei, Jara, cualquiera, es cómo hacemos políticas públicas para el crecimiento del país. Pero hoy estamos entrampados en una discusión respecto de cómo recortamos. Es decir, el peor de los escenarios, porque significa que no nos va a ir bien. Por eso es un proyecto de presupuesto tan tenso, a diferencia de los anteriores, cuando estaba terminando Piñera 2 o Bachelet 2. Ahora, además, el escenario fiscal es más estrecho, y lo planteaba el ministro Grau en distintas entrevistas en las últimas horas. Esta estrechez fiscal no significa que los cálculos estén mal hechos, sino que es un escenario que podríamos interpretar nosotros ya sincerando. Sí. Oye, ¿cómo explicamos también esta glosa republicana, que obviamente no tiene que ver con el Partido Republicano, pero en este contexto también se le ha querido incluso cambiar el nombre, ¿no? Una glosa democrática que se cambió para este presupuesto de la tradición que tenía. ¿Cómo lo explicamos eso? A ver, yo creo que efectivamente esto sincera que al país los índices de crecimiento no han sido los mejores durante los últimos años y eso puede tener múltiples explicaciones. Pero claramente también hay un detalle respecto de que desde el retorno a la democracia, cada vez que había un cambio de gobierno se dejaba una glosa de libre, es plata de libre disponibilidad, claro, para que el gobierno que venga tome sus propias decisiones. Una cajita chica. Una caja chica que es bastante grande para un país como este, ¿no es cierto? Es una caja grande. Pero esta vez no. Y yo creo que eso tiene que ver, yo no sé si es tan malo, es tan bueno, porque Andrés también lo sabe, los presupuestos tienen cierto nivel de flexibilidad. Tú podrías modificar el uso de ciertas partidas que destinaste para tal programa o para tal ministerio, moverlas. Y eso se puede hacer, eso se hace en términos generales en cada presupuesto. Por lo tanto, el tema de la glosa es una señal también, pero aquí también uno tiene que preguntarse respecto de cómo se hace esto del punto de vista de la señal que se le da a la candidatura de Janet Jara. Yo creo que esto no complica ni a los republicanos, no complica la candidatura de Matei. Yo creo que sí genera un ruido en la candidatura de Janet Jara, que ha salido a criticar esta decisión del gobierno. Una crítica a Janet Jara. Claro, Janet Jara ha dicho que no le parece, porque de alguna u otra manera se necesitan ciertas holguras. Y Janet Jara ha dicho que esta plata la podría haber usado para la reconstrucción de Viña del Mar, Valparaíso. Claro, porque ahora, como tú dices, la idea de Grau es que no sea un fondo para al libre albedrío, sino que dé la posibilidad de sacar plata de otras carteras y reasignar fondos, básicamente, el próximo gobierno. De todas maneras, le da una flexibilidad mayor, de acuerdo a lo que decía el ministro Grau en estas entrevistas entre el domingo y el lunes, a la siguiente administración. Ahora, desprendiendo de lo que dice Óscar, también hay una lectura política que no pocos han compartido, que dice relación con, además con el palo que le pega en la cadena nacional el presidente, sin nombrar a Kast, en si esto es una señal de que dan por hecho que no va a ganar el oficialismo o tal vez no va a haber continuidad. Ese es otro de los elementos que flotan en el ambiente y que hoy día, de lunes para martes, todavía los actores políticos no logran dilucidar si gana con esto Kast o Jara. Claro, ¿qué señal se podría dar?
Si es derrotista o no, ¿no? O derrotista o no, claro, exactamente. Esto que no quieran dejar la plata para el siguiente. Es que esa es una lectura inevitable. Es inevitable que uno piense, a ver, si el gobierno está tan seguro de que la candidata es buena, entonces ¿por qué no dejamos esta libertad? Y cuando gane, en el potencial escenario que gane Janet Jara, conversamos en qué nos gastamos esa plata. Perfecto. Pero yo vuelvo a plantear, estamos hablando de la glosa republicana, estamos hablando, no sé si tú vas a tocar el caso de la jubilación del presidente, pero aquí es importante señalar qué va a pasar con la lista de espera, qué va a pasar con las plata de educación, qué va a pasar con una serie de problemáticas que tiene el país en distintos ámbitos y que no están en la discusión, y eso es preocupante. Muy brevemente, tú decías obras públicas. ¿Qué otro sector es tan crecedor como el de las obras públicas para generar empleo, para proyectos de largo plazo, para también mover a los proveedores? Es uno de los más importantes a observar durante esta discusión, diría yo. Me convenciste, Oscar. A ver. Ya. Veamos el siguiente título, ¿no? ¿Qué pasa también dentro de otra piedra en el zapato con Boric y su pensión que le estaría tocando, como le tocan a todos los expresidentes de la República, con el siguiente titular? Dice: Ley de Presupuestos considera 151 millones de pesos para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo. Dice esta nota que la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda fijó como gasto de ley permanente las dietas y los gastos de oficina y personal de los exmandatarios, incluyendo los dineros que recibirá a partir de marzo el actual jefe de Estado. Con esa categoría, los fondos no se podrían rechazar, salvo que ese bloqueo sea impugnado en el debate legislativo. Claro, le toca dieta ahora, por muchos 40 años que tenga, le toca dieta de por vida ahora, que entre pito y flauta son más o menos 20 millones de pesos, contando gastos de rendir, lo que tienen que secretaria, etcétera. Una serie de movilización, uno que otro asesor también. En el fondo es para que los presidentes y presidentas, cuando dejan el cargo, no sean tentados por el sector privado y puedan mantener una cierta autonomía, ¿no? Después de su función, o sea, como... Frederick Styles siguió con sus empresas privadas, ¿no? Claro, y no hay fideicomiso ciego, entiendo yo, en el caso de los expresidentes para administrar su finanzas. Piñera siguió en el también, negocio privado. O sea, a ver, esto está pensado en otro Chile. ¿Ya? No está pensado en el Chile de ahora, ¿no es cierto? Está pensado en el Chile de Patricio Aylwin. Que Patricio Aylwin no aquilató una gran fortuna como sí lo hicieron los que tú acabas de señalar, ¿no es cierto? Y vivía de hacer clase, entonces se planteó esto que se llama el estatuto de los expresidentes. Y esto se paga a través del Senado. Esta es una plata que, como si fuera un senador, se paga a través del Senado la plata del presidente de la República. Y en ese contexto entonces genera esto para que, como dice Andrés, los presidentes no tuvieran que ir a tocarle la puerta a los privados para su manutención. Claro, en el Chile de antes, pues cuando Patricio Aylwin, no sé, tenía más de 70 años cuando asumió la presidencia, Ricardo Lagos lo propio. Hoy ya tenemos un presidente que va a salir del cargo con 40 años. Y eso es inédito en el caso de Chile, pero también en el contexto latinoamericano. También una cuestión que se escapa de la norma y es un debate interesante. Es súper interesante, ¿eh? El espíritu de la ley, como tú dices, versus la realidad que obliga una persona de 40 años que sale con un sueldo vitalicio, ¿no? Y que no se va a retirar de la vida política, ni como dirigente, ni como personaje influyente, ni como candidato presidencial en 4 u 8 o 12 años más. Vaya uno a saber. Claro. Mira, yo planteo esto cuando ocurren este tipo de cosas, casuísticas. Cuando uno tiene la casuística tiene que aplicar principios. Principios, no circunstancias. El principio, el espíritu de la ley es que los presidentes de la República tienen que tener, los expresidentes, cierta dignidad. Me puede gustar a mi Boric o no me puede gustar, puede tener una buena opinión o una mala opinión respecto a cómo ha hecho su gestión. Pero un presidente de la República, y bajo esa lógica, uno debería decir el sentido republicano de esto, es que a los presidentes hay que mantenerle cierta dignidad. Por haber sido presidente. Esta misma discusión se dio al revés, cuando Piñera la toma y dice, pero ¿cómo le vamos a dar esta dieta a alguien que ya es millonario? ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque es lo que le correspondía, porque fue presidente, y esto es para todos los presidentes, sean millonarios o tengan 40 años, ¿no? Pero el debate es interesante, ¿no? Y por eso además se cayó hace pocas semanas nomás, Oscar, la indicación o la modificación a la ley para que solo lo recibieran expresidentes o expresidentas mayores de 65 años. Claro, eso también es un buen punto, porque sería alguien que ya está en la edad de jubilar, básicamente. Y que convertía entonces la dieta, la convertía en una jubilación. Claro. Y aquí hay que decirlo, no hubo votos del oficialismo, evidentemente,
me imagino que alineados y telefoneados por la moneda, no me cabe ninguna duda, pero tampoco hubo votos de la derecha. Por lo tanto, aquí tampoco uno podría decir que esta es una opinión que está polarizada, no, sino que aquí un criterio más bien transversal respecto de que en esta cuestión no se debe innovar, en este contexto no. Claro, si Kast sale presidente, Kast anda por los 59 años más o menos, ¿no? Saldría 64 años, pero es una persona que también tiene sus ingresos, ¿no? Y él dijo que renunciaría, pero yo siempre digo, y esto es una gran lección que aprendió este gobierno, otra cosa con guitarra. Sí, pero a mí me parece súper interesante que se discuta realmente si la nación tiene que darle un sueldo a un presidente de 40 años o un expresidente de 40 años por haber estado 4 años en el cargo. Y qué significa eso también, ¿no? Y podemos discutir el monto. Y podemos discutir. Entre todos los presidentes se está gastando, ¿cuánto? ¿Unos 800 millones al año más o menos? Más o menos. Eso es lo que gastan los presidentes, en términos generales. Entonces uno podría decir, a ver, ¿los presidentes necesitan asignaciones para tener oficinas, para tener secretarias? Porque, digamos las cosas como son. Para eso estamos aquí con Freddy hoy día, ¿no es cierto, Andrés? Claro. Respecto de que finalmente estas platas se han usado, recuerda que hemos tenido Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2. A mí no me cabe duda de que vamos a tener Boric 1 y vamos a tener Boric 2 probablemente. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿y el monto, 20 millones aproximadamente, harta plata? Si lo bajamos, ¿no es cierto?, para que sea efectivamente una dieta para la mantención del presidente o la presidenta, y no se ocupe entonces para hacer campaña, porque yo creo que también detrás de esto hay una lógica de mantenerse la actividad política y hay una ventaja. Claro, porque etcétera, ¿no? Está la oficina del expresidente como elemento genérico, si tú quieres, en términos más de Estado, pero tampoco sabemos si están los planes que cree alguna fundación, como lo han hecho otros expresidentes de la República, o que vengan con otra fundación, como el presidente Piñera tuvo la Fundación Futuro antes, durante y después de su mandato. No sabemos qué planes tiene en esa tecla el actual presidente Gabriel Boric. Sí, porque en un Chile tan desigual es interesante cuánto vale el decoro. O sea, ¿cuánto es un sueldo decoroso? ¿Cuánto debería recibir, por ejemplo, un presidente de la República descontando esto que tú dices, la oficina, los gastos para vivir bien, para vivir de manera, ¿son cuántos? ¿4 millones? ¿5 millones? Presidente, 6 millones. Con 6 millones, ¿cómo andaría después de salir del cargo? Es interesante, porque no todo el mundo accede a eso, ¿no? Teniendo en cuenta que la mitad de Chile, la mediana de Chile, son 600.000 pesos, más o menos, ¿no? El sueldo mínimo. Claro, exacto. Por ahí. Un poquito más de sueldo. Para la reflexión, lo que está ocurriendo entonces, lo que empieza hoy, antes del 30 de noviembre tiene que estar el presupuesto firmado. Eso está súper interesante, lo hablábamos con Oscar recién. Va a cruzarse la primera vuelta con la plena discusión del presupuesto. Tú decías que podría salir de la Cámara antes del Quizás 16. salga de la Cámara antes de la elección de la primera vuelta, la elección parlamentaria, con una elección ya resuelta. Vamos a ver cómo quedan los ánimos, ¿no es cierto?, después de los que ganaron, los derrotados en ambas cámaras, pero podríamos tener y agregar que después de noviembre hay que discutir el reajuste del sector público, hay una serie de otros temas que también pasan durante el mes de noviembre, pero va a ser interesante esto porque además yo creo que esta discusión, hemos vivido otras elecciones con presupuesto, esta no es la primera vez, pero creo que el nivel de polarización que tenemos hoy día es bastante inédito. Oye, y para cerrar el tema, Oscar, ¿qué se conversa en el Congreso sobre estos 6.000 millones de dólares? ¿Se habla de dónde podrían salir? ¿Se conversa con los republicanos esto? ¿De dónde sacó Kast esta idea? Los republicanos también se preguntan, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo sería esto? ¿no? ¿Cómo logramos al llegar a esta cifra? Porque desde el otro sector de la derecha de Chile, y han hablado de 3.000 millones. ¿No es cierto? Eso es los montos que se han puesto, pero la verdad que nadie tiene una explicación, en el Congreso al menos, para esta gran pregunta que ha surgido en el debate de los últimos días. Claro. Ahora, o hacerlo más paulatino, ¿no? Hacerlo $2.000 cada año, 2.000 millones de dólares cada año, como va a ir Matei, pero no en 8 meses. Como 18 meses no, es muy difícil. Es muy difícil. Ya, vámonos con la siguiente titular, porque finalmente Yanez Jara presentó su programa de gobierno completo y su equipo. Ahí está. Presenta entonces la candidata Yanez Jara su programa de gobierno definitivo. Tiene solidez de un equipo técnico experimentado que representa un amplio sector político y la autenticidad, dijo, de conversaciones con la ciudadanía. 110 páginas, 383 medidas,
y 4 ejes, ¿no? Son en este programa presidencial de Janet Jara. Se anduvo demorando, ¿no? Un poco, Oscar, ¿qué piensas tú al respecto? Sí, se demoró. En comparación con los otros candidatos, claramente es un programa que llega, diría alguno, llega tarde y que deja hartas preguntas en distintas materias, ¿no es cierto? Se habla aquí de esta discusión que también se generó en el equipo económico de Janet Jara, que había que incentivar el consumo interno. Parece que fueron entendiendo que no es tan así, que se requiere una mirada más amplia para sostener el crecimiento de la economía nacional. Pero llegó, pues. Lo importante es que llegó y que ahora hay que leerlo consensuadamente y hay que ver cuánto de posibilidades de cumplirse tiene. Ella tiene 2 excusas, ella, ¿no? Primero, como que recorrió el país preguntando qué es lo que quería la ciudadanía al respecto, como dice la nota, pero también que este es un programa definitivo, no como los otros que son de primera vuelta. Entonces tiene que ser un programa que finalmente va a quedar, porque ella ya ganó la primera vuelta y este es el programa definitivo de toda la coalición, ya sea en primera o en segunda vuelta, me imagino, ¿no? ¿Cómo ves tú esto que ocurrió? O sea, es el definitivo, es una extensión bastante importante, 110 páginas, y también cabe preguntarse cuánto de un texto de estas características, de cualquiera de los 8 candidatos, uno que otro tiene alguno más liviano, a propósito de gobiernos de emergencia, decía uno que otro, ¿cuánto puede inclinar la balanza en cuanto a la decisión de una persona al enfrentarse al voto? ¿Se leerá el programa? ¿Verá algún resumen en entrevista? ¿Lo verá por intermedio de nuestros medios de comunicación? También es un elemento importante a considerar y además lo va a tener que sacar a relucir en todos los debates que vienen durante las próximas 6 semanas. Sí, va a ser clave, ¿eh? Los debates que quedan. ¿Cuántos? Quedan unos 4 debates importantes, ¿no? Hay hartos debates. Antes de la elección. Pero, claro, no están todos invitados. Yo creo que el más importante es el que viene en el debate de Anatel. Anatel, Archie. Claro, Archie que tiene uno en Canal 13. Y otro que está en el Canal 13 también programado. Y va a ser, como dice Andrés, nosotros hoy día tenemos en Chile este escenario a propósito de las encuestas, tenemos una tremenda cantidad de personas indecisas que no han tomado todavía una definición. Y ese bolsón electoral, ese bolsón de votos podría ser decisivo si es que estas personas efectivamente no han tomado una decisión todavía y no es que tal vez no la han llamado y que no quieren contar. Porque también es una posibilidad que la gente esté en silencio y que no quiera decir cuál va a ser su postura final. Y bajo esa lógica, entonces, lo que uno esperaría es que la gente tome una decisión respecto de los programas. Pero aunque yo creo que los chilenos están muy interesados en la cuestión política hoy día, en general están muy atentos respecto de cómo se vive la política en el país, en un país chico, yo no sé si efectivamente la gente tiene el ánimo de ponerse a leer esto y habrá que hacer algunos resúmenes en programas como este para ver cómo... Claro, porque van a salir muchos titulares, me imagino, a partir de esto también, ¿no? Sí, claro, muchos titulares, hay que hacer alguna bajada. Es muy importante también, a propósito de la pega que hacemos, la bajada comunicacional que puedan hacer los miembros del comando y explicar con peras y manzanas, de forma muy concreta, cómo se va a llevar a cabo este programa y cuáles son los ejes. Evidentemente, al igual que el presupuesto, los ejes deben ser la vivienda, la salud, los ingresos de la familia, que son preocupaciones, la seguridad, como no, que son preocupaciones inherentes a la vida cotidiana hoy. No, pero interesante esto, que está completamente abierto el naipe. Hemos entrevistado a gente acá que dice precisamente esto, lo que se conoce como la espiral del silencio, cuando la gente no quiere decir realmente por quién va a votar, o porque no sabe o porque no quiere decirlo. Entonces todavía hay un gran porcentaje que o no se ha expresado o no tiene todavía claro ese voto, ¿no? de noviembre. Por eso hay que estar muy atentos respecto de cómo van, ¿no es cierto?, decantando todas estas cosas. Porque el programa está relacionado también con la actividad de campaña de los candidatos, y ya lo comentábamos al principio, hay debates donde José Antonio Kast decide no participar, al igual que Janet Jara, que también ha tomado decisiones en la misma línea, de espacio donde ella privilegió estar en otro contexto y en otras instancias y no en los debates. Pero los que vienen, me da la sensación de que son obligatorios. Son obligatorios. Sí. El de Archie, el de Anatel, el de Canal 13 están todos confirmados. Perfecto. Oye, nos quedan pocos minutos, pero quiero también saber su opinión desde el periodismo también. ¿Qué significa esta noticia que conocimos la semana pasada y que fue la votación, ¿no?, de la Corte Suprema sobre el juez Ulloa? Y no hablamos de cualquier ministro. El señor Ulloa es el mismo que declaró que le enviaba poemas en agradecimiento al señor Hermosilla. El señor Ulloa ya fue sancionado por la propia Corte Suprema y hoy día está siendo investigado por tráfico de influencias. Por tanto, nosotros vamos a avanzar en la presentación de una acusación constitucional
en contra del ministro Antonio Ulloa. Y a la vez vamos a estudiar, avanzar en una acusación constitucional en contra de los jueces que no se inhabilitaron y faltando a su deber de probidad habrían vulnerado la Constitución. Bueno, y ahí el mostrador entonces habla de estos 7 jueces, ¿no?, de la Corte Suprema que permitieron que Ulloa siga operando junto a sus oscuras redes. A favor de decretar la remoción estuvieron los ministros Ricardo Blanco, Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Leopoldo Llanos, María Soledad Melo, Mireya López y la ministra suplente Eliana Quesada, pero los que votaron por mantener a Ulloa son Manuel Antonio Valderrama, son Arturo Prado, Mauricio Silva, María Angélica Repeto, Adelita Rabanales, María Teresa Letelier, también muy cuestionada por los WhatsApp que se conocieron de ella, y también Diego Simpertigue. ¿Cómo se ha vivido esto y lo que decía recién Marín Manucheri, ¿no?, el diputado del PS, de que se va a ir entonces a una acusación constitucional contra este ministro? Ya, lo primero que le preguntamos a Manucheri sería quién la va a redactar. Porque aquí es importante redactar una buena acusación constitucional, pero yo creo que en el caso de Ulloa hay una cantidad de elementos para hacer una buena acusación constitucional que sobran. La verdad que, si tú preguntas, es vergonzoso. Lo que vivimos la semana pasada en el Poder Judicial y en la Corte Suprema, que es el máximo órgano del país, es vergonzoso. Hacía 3 semanas antes se expulsó a una ministra que mantuvo diálogos con Luis Hermosilla también. Diálogos donde le preguntaba un par de cosas, pero hoy en una entrevista que se le hace a Verónica Sabag, que es la jueza que fue expulsada de la Corte Suprema, y uno dice, a la misma razón, la misma condición. Y la misma Corte de Apelaciones Y la misma Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, teniendo en el caso de Sabag menos elementos que en el caso de Ulloa, la expulsa, y en el caso de Antonio Ulloa lo mantiene. Entonces uno dice, ¿y qué estaban pensando los jueces? Adelita Rabanales, la jueza, ministra de la Corte Suprema, está a cargo de la Comisión de Ética. O sea, yo creo que debería renunciar hoy día mismo o ese mismo día, seguir en esa comisión, ¿no es cierto?, que está redactando un nuevo código de conducta. La ministra Letelier, que tú acabas de mencionar, es amiga y está también involucrada en el tema. Por lo tanto, lo que vivimos... Y no se inhabilitó. Es de las cosas más vergonzosas que hemos visto. Y yo digo, mira, a los parlamentarios, yo trabajo en el Congreso, entonces se les puede criticar un montón de cosas. Pero la prensa en el Congreso se mueve, Andrés lo sabe, libremente por los pasillos. Podemos llegar hasta las oficinas de los parlamentarios pidiendo la cuña, persiguiéndolos por los pasillos, incluso lo hemos visto un montón de veces. La Corte Suprema tiene una cuestión de secretismo que es impresentable y esto ha demostrado que en definitiva ahí está campeando la corrupción. A propósito de la dinámica que contaba Óscar, hace algunos días nada más nuestra compañera que cubre tribunales, Francisca Carvajal, nos contaba de aquellas dificultades para moverse dentro de tribunales. Antiguamente no era tan así, o hasta hace muy poco. Te podías acercar hasta la puerta de la sala 1, de la sala penal o de la Corte Suprema para reportear con los ministros, y ahora es un poco más difícil, ¿ya? Y también hay otro elemento, o sea, con razón Verónica Sabag va a impugnar esta decisión que se tomó hace 3 semanas por las desigualdades que ello implica. El mismo día que se comunica esta decisión, la ministra Melo, que votó a favor del juez Ulloa, sale a hacer su vocería porque era el rol que le correspondía y ese día no contestó preguntas. Entonces termina su vocería y sale. En buena hora, ahí la pillaron justo otros periodistas en el pasillo y pudo explicar un poco más. Pero en respecto a esta dinámica de conversación de cara a la opinión pública, estamos en un momento que hay más bien hermetismo que apertura. Claro, y Sabag da una entrevista este fin de semana, Sabag, sí, y en señala precisamente eso, ¿no? Pues, o sea, conmigo se extralimitaron entonces, teniendo en cuenta lo que no le pasó a Ulloa. Necesitaba 4 votos para salvarse a Ulloa y tuvo 7 de esos votos, ¿no? No, yo digo, es un sumario increíble. de 400 páginas, el sumario en contra de Ulloa. Con la misma Corte de Apelaciones entregando un informe diciendo, impresionante, échenlo. No puede seguir. La Corte de Apelaciones checa ese informe, pero los jueces hicieron eso de que actuó el amiguismo, actuaron ciertas redes de poder, ciertos grupos y ciertos núcleos que están unidos por una serie de consideraciones que van desde, no quiero entrarme en polémica, ya estaban hablando los jueces de la Corte Suprema, pero aquí va desde las posiciones filosóficas y religiosas que pueden tener hasta las orientaciones sexuales. O sea, aquí hay una cuestión que es bien impresentable. Bueno, como dijo Nicolás Sepúlveda, el periodista acá en el programa, en ese momento de CIPER, que destapó este caso de Hermosilla, el Nico Sepúlveda dijo en marzo de este año, cuando vino acá, no le va a pasar nada a Ulloa. ¿Saben por qué? Porque es el hombre que sabe demasiado.
Así que lo adelantó, imagínate, las meses que adelantó el Nico Sepúlveda. Oye, y uno cree que esto es jueces. Aquí hay jueces, notarios, conservadores, es una mafia, voy a usar esa expresión, me hago cargo, que es bastante más grande. Oscar, muchas gracias por haber venido. Gracias un placer. a ti, Freddy. Andrés, también gracias por haber venido. Muchas Realmente gracias. me sentí, como en los viejos tiempos, en una pauta periodística, hablando ahí de primera línea de lo que está ocurriendo. Gracias, Oscar. Buenas Hasta noches. la próxima. Buenas noches. Invitado, cuando quieran. Muchas gracias. Aquí pautas tocan.